Bueno, muy buenos días para el ingeniero Roballo y demás compañeros. Voy a explicar el resumen sobre la medición de nivel y caudal por ultrasonido. Mi nombre es Juan Esteban Acosta Gamboa y soy estudiante de Ingeniería Electrónica, octavo semestre. Bueno, los medidores de nivel y de caudal se diferencian principalmente por sus métodos o principios de medición. En el caso de los medidores de flujo tenemos los métodos de vórtex, electromagnetismo, ultrasonido y principios como el efecto de Coriolis. Para el caso de los medidores de nivel están los métodos o principios de flotación, microondas, capacidad, conductividad y ultrasonido. En este documento nos vamos a basar en explicar el comportamiento o el funcionamiento del ultrasonido para los medidores de flujo y de nivel. Bueno, antes de entrar a hablar de los métodos, de cómo funciona cada uno de estos, voy a entrar con una pequeña introducción de qué es el sonido. El sonido es una forma de transmisión de energía en la cual se propaga mediante un medio y va adaptando las características de una onda. Como sabemos, las ondas se miden mediante frecuencia. Entonces, si podemos ver, comparto con ustedes aquí una imagen en donde podemos ver un rango entre 15 Hz y 20 kHz, que es la frecuencia en la que un sonido puede ser captado por un humano, por el oído humano. Aquellos sonidos que son menores a 15 Hz se consideran como infrasonidos. Los que son mayores a 500 MHz se consideran como microsonidos, y en los que nos vamos a centrar hoy, que son los sonidos que están en una frecuencia entre 20 kHz y 500 MHz, son los considerados ultrasonidos. Ahora sí pasamos entonces a los métodos que se utilizan para la medición de flujo con ultrasonido. El primer método que tenemos es el tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito considera que la velocidad de transmisión de una señal ultrasónica depende de la velocidad de flujo del medio de transmisión para la medición de dos pulsos ultrasónicos que se envían a través del medio. Entonces, si vemos la imagen que aparece en la izquierda, debajo del título de tiempo de tránsito, podemos ver que hay dos transductores, como si fuera un tubo, y por el centro pasa un fluido. Si miramos estas dos cajas negras que se encuentran en cada uno de los transductores, representan lo que sería un receptor y un transmisor. Ambas cajas están trabajando de esas dos formas, como receptor y transmisión, ya que la señal va a ser impulsada de una caja a otra, de esta manera como indican las flechas. Entonces, en este método, lo que se debe tener en cuenta es que cuando la onda ultrasónica va en sentido o en la misma dirección de la velocidad del flujo, su tiempo de ida y vuelta, es decir, de pasar del emisor al receptor y del segundo emisor al otro receptor, ese tiempo se tiene en cuenta y se tiene la característica de que cuando va en dirección hacia el mismo flujo, este tiempo va a ser más corto en comparación al tiempo, en comparación a si la onda ultrasónica fuera en sentido contrario de la velocidad de flujo. El segundo método de medición de flujo es el efecto Doppler. Este efecto es el cambio de la frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Este es un efecto muy general que se caracteriza porque se ha explicado de diferentes formas de manera cotidiana. Al indagar por internet podemos ver que comparan este efecto con un ejemplo, digamos, de un sonido que proviene de un objeto en movimiento. Si nos situamos, digamos, una persona en un solo lugar y va pasando, digamos, una ambulancia, nos vamos a dar cuenta de que el sonido se va a propagar de manera más rápida a medida que la ambulancia va acercándose a la persona. Entonces, este mismo efecto se utilizó para
pues para la medición de flujos, pero este flujo tiene que tener una característica de que tiene ciertas partículas. Un momento. Estas partículas tienen que tener cierta característica, tienen que ser de no menores a 30 micrones para que pueda surgirse la reflexión. Entonces, ¿qué es esta reflexión? Como podemos ver en esta imagen, en esa tubería pasa un fluido con ciertas partículas, existe un transmisor que emite una onda, el cual al entrar en contacto con las partículas, esta onda se va a reflejar hacia el emisor y mediante una ecuación, pues ese tiempo y ese nivel, pues, de onda reflejada se va a poder obtener lo que sería el valor del caudal. Tenemos los mediciones de nivel, en los cuales encontramos dos tipos: medición de nivel por resonancia y medición de nivel por eco. Medición de resonancia, bueno, antes de explicar pues un método, voy a explicarle qué es una resonancia. Se sabe que un cuerpo tiene la capacidad de vibrar de una forma determinada de acuerdo a las propiedades físicas y mecánicas, en este caso pues del recipiente o del recipiente o del estanque que podemos ver en la pantalla. Bueno, cuando un cuerpo es sometido a una excitación mecánica, en este caso pues estamos hablando de ondas, pero una onda sonora, una onda de ultrasonido, si esa frecuencia es igual a la frecuencia natural que se considera en estos tipos de... Bueno, perdón, ahí voy a hacer un corte porque se me faltó explicar que a esta forma, bueno, les decía que el material tiene una forma particular de vibrar cuando se encuentra vacío. A esta forma particular de vibrar se le denomina como frecuencia natural. Entonces, ahora sí, cuando se somete a una excitación mecánica, se hace una calibración para que esta onda que se introduce sea igual a la frecuencia natural del estanque. Al tener esta igualdad, se produce un fenómeno que se le conoce como resonancia. Este fenómeno se utiliza pues para la medición de nivel. Entonces, si podemos ver en la imagen izquierda, al lado del estanque hay un aparato electrónico, bueno, un aparato mecánico, perdón, el cual está compuesto interiormente por unos cristales que ya los explicaré más adelante, los cuales generan un movimiento mecánico vibratorio que van a ser las encargadas de generar pues esas ondas de ultrasonido, esas ondas sonoras, perdón. El segundo tipo es el medición en eco. Entonces, en este caso tenemos un estanque. Entonces, como sabemos, el eco se produce cuando una onda sonora que viaja en un medio se encuentra con una superficie y como resultado de ello, parte de esta se retorna. Entonces, esto que vemos encima del tanque es un transmisor el cual va a generar una onda hacia la profundidad del tanque, y en cuanto cuando se tope con la superficie, ya sea líquida o sólida, que haya dentro del tanque, esta onda se va a reflejar y se va a devolver hacia el transmisor, el cual va a obtener esa señal y la va a digitalizar, digamos, para obtener lo que sería control de la señal, para conocer el nivel, que es de lo que estamos hablando. Bueno, para la implementación de todos estos métodos que hemos estado señalando, se hace uso, ahorita sí voy a pasar a explicar lo que serían los cristales piezoeléctricos. Estos cristales, su principio de funcionamiento se basa en un efecto físico conocido como piezoelectricidad. Voy a leer qué es la piezoelectricidad aquí un momentico. Dice: la piezoelectricidad es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, adquieren en su masa una polarización eléctrica. Estos cristales tienen la propiedad de expandirse o contraerse al excitarlos en un determinado voltaje de polarización. Si nos fijamos en la imagen,
cuando el cristal se encuentra de manera natural, conectada hacia una fuente de corriente alterna, se mantiene en su forma natural, y cuando se polariza de forma directa, el material lo que va a hacer es contraerse. En el sentido contrario, cuando conectamos la fuente de manera inversa, el cristal va a hacer ese movimiento opuesto de expandirse. Entonces, a ver. Bueno, una vez implementado pues este cristal para obtener los valores que serían de nivel y flujo en cuanto a comparación, bueno, si hablamos de manera física, esta señal pues ya la idea es que se convierta en una señal digital para que pueda ser procesada. Entonces finalmente las señales son sometidas mediante todas estas etapas, ya sea de eco, de resonancia, pasan a lo que sería, se someten a lo que sería un acondicionamiento electrónico, que es lo que vemos en la imagen de abajo. Entonces esto sería pues digamos el aparato electrónico que emite y recibe la señal, la onda ultrasónica, y esa señal pues va a pasar por un cierto proceso, el cual después va a pasar por un convertidor de una señal análoga a una señal digital para finalmente ser procesada pues por lo que vemos aquí, digamos por ejemplo un microcontrolador o algo que se pueda digitalizar para poder conocer la variable que queremos en este caso, que sería flujo o nivel. Un ejemplo para entender esto que traigo, si podemos ver, estos serían como unas placas, que serían los cristales mencionados. Esta imagen que ve acá sería como la parte interna del tubo que se ve en la imagen de la derecha, la cual al momento de que se le aplica el voltaje, como ya lo dije, si el voltaje se le aplica de manera directa, este va a empezar a contraerse y de manera indirecta se va a expander. Entonces ese movimiento de contraerse y expanderse, bueno, una característica que hay que tener en cuenta es que este movimiento pues va a generar lo que sería la onda. Sin embargo, pues esta onda no va a tener la amplitud suficiente pues para cuando se quiere hacer el proceso de trabajo. Por lo tanto, lo que se hace es implementarle, se hace la implementación de conectar el cristal hacia una membrana. En el documento podemos encontrar 3 tipos de membranas para reconocerla, pues esas membranas que se ven, digamos, en los parlantes, que ellas van a ser encargadas de amplificar esta onda para que tenga pues la amplitud suficiente para poderse trabajar. Entonces una vez conectada la membrana con los cristales, ya vamos a tener la suficiente amplitud de la onda, que lo que va a hacer es generar el movimiento en estas dos placas que podemos ver en la imagen derecha. Estas placas va a tener pues un movimiento continuo, como podemos ver aquí abajito, pues se va generando una señal senoidal. Y cuando se conecta, digamos, este es un ejemplo de un caso de resonancia, está conectado a un estanque y el nivel de agua pues va subiendo, y cuando llega al tope se encuentra con estas dos placas de acá, pues el espesor del agua obviamente va a reducir el tiempo en el que se va a contraer y expander las placas que se generan acá. Por lo tanto, pues se va a ver que la señal pues se va a reducir la frecuencia y la señal va a cambiar. Entonces, pues esto será un ejemplo, y como podemos ver acá hay un botoncito verde y rojo, y es que esta es una característica de las mediciones aplicando el método de resonancia, y es que estos solo nos van a dar, digamos, como una respuesta como si fuera una respuesta de conmutación, es decir, solo nos va a mostrar, digamos, de manera digital si el recipiente está lleno o si está vacío. Entonces digamos que para tener una medición precisa de un nivel, pues es muy poco usado. Y eso sería todo.